Quiero empezar con una pequeña oración, así que todos allá donde están, cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu presencia, Señor. Gracias porque nos permites poder aprender de ti, Padre Santo, porque nos permites aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque en esta ocasión permitiste que invitáramos al Espíritu Santo previamente para que pudiéramos recibir lo que tú quieres enseñarnos. Que no sea yo hablando, Padre Celestial, sino que seas tú a través de mi boca, a través de mis acciones y mis pensamientos. Y que esta palabra no solamente llegue a tus hermanos, no solamente llegue a esas ovejitas preciosas, sino que también llegue a tu siervo, que en este momento está en servicio. Padre, también te pido, Señor, que cualquier preocupación, cualquier impedimento que te desvíe de la prédica, de esta corta hora de prédica, sea quitado en el nombre de Jesús. Que mis hermanos puedan poner la atención posible para poder recibir al 100% esa semilla que yo declaro en el nombre de Jesús que será sembrada en tierra fértil. Amén. Amén. Normalmente, para los que me conocen saben que Dios constantemente me da palabra y en mis notas siempre tengo un montón de prédicas, porque esto lo aprendí de quien era mi líder en aquel entonces en casa de Dios, y él hacía lo mismo. De hecho creo que lo conocen varios. Alejandro Chávez ya ha venido a predicar acá, y él hacía lo mismo. Él en sus notas tiene un montón de prédicas y muchas de esas no las ha dado todavía, y me decía, uno tiene que estar preparado porque no sabes en qué momento alguien te va a decir predica. Y soy así, pero en esta ocasión el pastor me dijo, no quiero que hagas eso, y me dio un tema. Miren cómo me costó, porque no es lo mismo cuando una persona te da un tema a que cuando el Espíritu Santo te va revelando, ¿verdad? El proceso, si uno pues ya está preparado, entonces de ti, María, te doy. Pero en esta ocasión este tema va relacionado a la proclama 2026, ¿verdad? Y a esta serie de prédicas que, si no han tenido la oportunidad de escucharlas desde el inicio, gracias a Dios pues ya tenemos canal en YouTube que pueden irlo a ver, ¿verdad? En la comodidad de su casa. Pero vamos a empezar con una pequeña introducción antes de mostrarles el título de esta prédica. Me puse a investigar un poquito acerca de las estadísticas sobre el cristianismo a nivel europeo. ¿Por qué? No me lo pregunten, pero el Señor me llevó para allá. Y dice, el cristianismo en Europa está en declive como mayoría, con aproximadamente 2/3 de la población identificándose como cristianos en 2020. Aunque este porcentaje ha bajado significativamente desde 1900, un 95%, y en la Unión Europea ha caído del 72% 2012 al 64% en el 2019. Y para seguir con esta prédica tengo el primer video preparado allí. Y no sé si se habíais dado cuenta de que está regresando la fe en los jóvenes. Ya, es genial. Lo que parecía imposible, Sí, es decir, verdad. teníamos la idea de, vale, cuando la sociedad avanza tecnológicamente, la religión, la fe y Dios va desapareciendo, va quedando relagado, y va a haber un punto en el que nadie, más allá de un 1% de la población, creerá en cosas espirituales. Pues se está viendo que ahora mismo está pasando lo contrario. La gente más joven, nuestra generación es la más atea, pero la gente más joven está empezando a tener fe en volver a creer en Dios, en la religión y en la espiritualidad, porque no tiene por qué ser el catolicismo, claro. Puede ser lo que cada uno vea así, ¿no? ¿Esto lo veis? ¿Cómo lo veis? O sea, ¿lo veis lógico? ¿Lo entendéis? Porque parecía que Europa iba ya camino del ateísmo total y la religión, el catolicismo, que es nuestra religión en gran parte, ya relegado a cuatro mataos. Y de repente, esto cambia por completo y la gente joven está teniendo fe. Ya sorprende, sorprende. Pero me sorprendió eso, porque el último dato identificado por parte de la Unión Europea es que en el 2019 se reflejó un 67% de gente no cristiana o no creyente, agnóstica, ateos, ¿verdad?
Pero 2025 fue un año de avivamiento a nivel global. Mucha gente en África empezó a creer en Cristo. Mucha gente en Asia ha empezado a creer en Cristo. Pese a los gobiernos, dictadores o comunistas que no permiten que la gente sea libre o se exprese libremente a Dios. Hay una ola creciente de personas que están empezando a creer en Cristo, que están empezando a tener fe. La juventud está empezando a creer en Cristo. No se diga en Europa, que de hecho él lo dice y él menciona que la juventud está empezando a confiar en que hay un Dios, en que hay fe. Y obviamente Latinoamérica, que todos sabemos, ¿verdad?, que acá es el mayor porcentaje de cristianismo a nivel global. Pero eso me hace muy feliz. Y va relacionado al tema del día de hoy, que es: esperar en Dios no es rendirse. Y para esto quiero hacer un desglose de las palabras y vamos a hacerlo tipo clase. Me di la tarea de buscar qué significa esperar. Y esperar dice tener esperanza, anticipar que algo sucederá o aguardar la llegada de algo o alguien. Subrayé la palabra de tener esperanza, porque ¿qué es esperanza? Esperanza es el estado de ánimo optimista donde se anticipa que algo deseado es posible, relacionado con la confianza y la ilusión. Pero está bien, ¿verdad? Nosotros tenemos esperanza, somos optimistas, pero ¿será eso correcto creyendo en Dios? Y que de hecho en la palabra no habla acerca de que la esperanza es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podría asemejarse a esperanza? Alguien que me diga. ¿Cómo? Fe. Y la fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que está en Hebreos 11:1. Es similar a la esperanza, si se dan cuenta, ¿verdad? Solo que la esperanza es dependiente al estado de ánimo que uno tenga. Para tener esperanza tiene que ser optimista. Si no, no hay esperanza. Mientras que la fe, estando en el mejor momento, en el peor momento, se mantiene. Porque la fe no es dependiente de tu estado de ánimo. Es más, la fe ni siquiera es dependiente de ti. La palabra habla acerca de que cada uno de nosotros, antes de nacer, se nos fue otorgada un poquito de fe, una porción de fe, que cada quien puede tener de formas distintas. Pero esto no es porque Dios así lo haya querido, sino que la fe es como un músculo, ¿verdad? Y si nosotros no practicamos esa fe constantemente, ese músculo se va deteriorando, va disminuyendo en masa hasta que finalmente puede atrofiarse. Y lo mismo es la fe. La fe muchas veces no funciona, no porque no sea consistente o no sea real, no funciona simplemente porque no la ponemos en práctica. Ahora, ¿cómo poner la fe en práctica? ¿Verdad? Y quiero que vayamos a Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros dejamos que la voluntad del Señor se mueva en nuestras vidas, empezamos a activar esa fe. Muchas veces la voluntad del Señor no se mueve en nuestras vidas porque nosotros no somos capaces de dejarnos caer libremente en la presencia del Espíritu Santo. Y es muy difícil creer en Dios y en lo que Él puede hacer cuando está cerrado a Él.
Por eso es que la gente se vuelve agnóstica, cree que hay algo, una entidad especial, algo que va más allá de lo sobrenatural, que controla el planeta Tierra y su naturaleza, porque no son capaces de poner a prueba esa fe. Pero la palabra ha mencionado a través de distintos personajes que la fe es real. Y no solo la palabra, a través de los años y a través de la historia, la cultura en general del mundo, se ha hablado acerca de que sí existe Dios. Hay pruebas contundentes, recientes y muchas otras de años anteriores que muestran y reflejan que Dios es real, que Dios existe. Entonces, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Porque muchas veces cuando las cosas no están empezando a ir bien, cuando la situación no está de la mejor forma o como nosotros quisiéramos que estuviera, ¿por qué en vez de detenernos no seguimos adelante con fe? Cuando Jesús se acercaba a la barca en la oscuridad y todos los discípulos estaban encima de la barca asustados porque había una tormenta, estaba lloviendo fuertemente, la barca se movía de un lado al otro y Jesús aparece de la nada caminando sobre el agua, ¿quién no se asusta? Pero de todos los discípulos, el único que, pese a que se asustó, decidió tener fe e ir más adelante fue Pedro. Y Pedro fue el que le dijo: Señor, si eres tú, dime que camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven, camina sobre el agua. Entonces Jesús ¿cómo decirlo? Como validó esa fe. Y cuando validó esa fe, Pedro pudo caminar sobre el agua. Muchos dicen que solo Jesús fue capaz de caminar sobre el agua, mentira. Pedro fue capaz de caminar sobre el agua. Jesús, libre de mancha, libre de pecado, el Cordero inmolado perfecto, Dios hecho hombre. Se puede entender por qué caminaba sobre el agua, ¿no? Porque era especial, diferente a todos los demás. Pero Pedro, que era el más cabezón de todos, era el que más hacía, no enojar a Jesús, pero ustedes lo entienden, ¿verdad? Era como cosa seria. Y de todos los discípulos, Pedro fue el único capaz de caminar sobre el agua. Lo que me hace pensar que nosotros a día de hoy, si tuviéramos la fe suficiente, podríamos caminar sobre el agua. Lo que pasa es que el mundo ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto, que lo que hace la ciencia es atrofiar también nuestra mentalidad. Porque nos hace creer que lo que no es lógico es desechable. Pero ya vieron el clip anterior, Jordi igual decía, ¿les parece lógico esto? En un mundo en donde avanzamos en tecnología, en ciencia y todo lo demás, y que pareciera que el cristianismo se iba a anular por completo, empieza nuevamente esta ola de crecimiento con gente creyendo en Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo lógico de allí? No hay forma de expresarlo, e intenté y le pedí al Señor revelación y todo, y no hay forma. Pero gloria a Dios porque está sucediendo, porque la gente está empezando a tener ese deseo de alimentarse espiritualmente. Porque lo que este mundo te ofrece se acaba. Porque lo que este mundo te ofrece no perdura para siempre. Y porque lo que este mundo te ofrece te lastima, te golpea y te mata. Así de fácil. Santiago 1, 2, 4, pero ahora en palabra de Dios para todos. Quique, por favor. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Ojo con esto. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto,
quiero quedarme con dos partes de este versículo que me parecen importantes y que voy a ir desglosando conforme vayamos avanzando. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Les decía al principio, la fe es un músculo. Si no lo ponemos a prueba, no va a funcionar. Y conforme más lo vayamos poniendo a prueba, más vamos a tener como oportunidad de ver esos milagros hechos en nuestra vida. Y lo segundo, la fe te da paciencia, porque en medio de las pruebas y las dificultades, lo único que te queda es esperar. Y esperar sin rendirte. Porque no puedes hacer nada. Con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Si hay una enfermedad que tienes que tratar, podrás tener todo el dinero del mundo, pero si no hay una cura para dicha enfermedad, no vale nada el dinero. ¿Y a quién acudes? ¿A Dios? Pero ¿no sería mejor, lo más sensato y más sabio, acudir a Dios primero sin tener que gastar tus bienes? Lo que pasa es que nosotros somos como Pedro, cabezones. Y primero ponemos nuestros recursos por encima de Dios. Primero buscamos la solución lógica, porque es la que nos han enseñado desde pequeños. 2 más 2 es 4. Y es la que hemos experimentado con situaciones adversas en nuestra vida. Pero la fe de la que habla el Señor va más allá de lo que nosotros tenemos en el momento. Y por eso no es parte de nosotros. La fe es una herramienta muy útil, que si se utiliza correctamente, lo decía Jesús a sus discípulos, es capaz de mover una montaña. Pero fallamos en eso. Le ponemos pero a todo, o tratamos de buscar la solución más fácil, o queremos la respuesta más sensata. Y no es así. Y lo último dice, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. No es porque a Dios se le da la gana ponerte en pruebas. No es porque a Dios se le da la gana ponerte en desiertos. Es porque es necesario para que esa fe no se pierda. Y para que en esa fe crezca tu paciencia, que posteriormente te va a llevar a la meta de la estatura del varón perfecto. Fácil es decirlo en oración y Señor, por favor, yo quiero ser perfecto. Padre, yo quiero ser justo delante de ti. Yo no quiero fallarte, quiero que la gente me vea, que la gente aprenda de mí, de mi testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene un precio, hay un sacrificio que pagar. Y el pastor lo decía en la prédica de la proclama: no puedes dar fruto sin haber sido probado en el desierto. Porque si las pruebas no duraran absolutamente nada, nosotros seríamos malagradecidos. Y de verdad, no aprovecharíamos cada bendición que Dios nos da. Y por eso muchas veces las bendiciones se truncan, porque nosotros no queremos aprender. Porque seguimos malgastando sus bendiciones, de cierta forma. Y hemos aprendido que Dios es Dios de orden y justicia. Entonces, ¿por qué somos desordenados? Y para eso es necesario autodiagnosticarse, identificar, bueno, en esto fallo, ayer me peleé con fulanito, le dije malas palabras a fulanito, estuve jugando Fortnite antes de ver tu palabra.
No he estado cuidando mi cuerpo, que es templo del Espíritu, porque solo hamburguesas he estado comiendo. Y de McDonald's. Y luego nos preguntamos por qué las bendiciones no llegan. La palabra habla que la fe sin obras. Bien. Vamos a Levítico 22, 19, 20. Al final de las pruebas nosotros vamos a ser siervos maduros y perfectos, según Santiago, ¿verdad? Siervos maduros y perfectos. ¿Qué es un siervo? ¿Cómo? No te escucho. Un servidor, sí, pero de la forma literal, ¿qué es un siervo? Es como un venado, pero es un animal. Yo me puse a pensar cuando leía a Santiago y decía que nosotros tenemos que llegar a ser maduros y perfectos. Pensé en Levíticos y en cómo eran los hebreos bajo la ley. Para ellos poder comunicarse con Dios tenían que llevar su ofrenda de sacrificio, porque pecaban constantemente. Nadie es perfecto, ningún humano, ni en la antigüedad ni hoy en día. Y tenían que presentarse al templo, pero a diferencia de nosotros que vivimos bajo la gracia, gracias al sacrificio del Cordero inmolado, ellos no podían comunicarse con Dios a cualquier hora, en todo momento y donde quieran. No eran los gauchitos, sino que tenían que ir al templo, y ese templo quedaba en Jerusalén. ¿Qué había de las personas que vivían a las afueras de Jerusalén? Imagínense si yo fuera huehueteco y el templo quedara acá. Venir desde Huehue acá y esperar que mi ofrenda fuera agradable a Dios, porque el sumo sacerdote determinaba si habías cumplido con los lineamientos para poder ser perdonado. Y viajar desde lejos para que el sumo sacerdote dijera, tiene una mancha, no me sirve, tiene defectos, no me sirve. Queremos ser siervos maduros y perfectos delante del Señor. Hay que trabajar, hay que ponerse a caminar, hay que ponerse a buscar más de la presencia del Señor. No podemos ser como los fariseos hipócritas que hablaban de Dios, que le buscaban, pero no lograban nada. Y duele, pero es verdad. No puedes esperar que tus oraciones crucen el techo de tu casa si estás en pecado. No es una ofrenda agradable para Dios. Para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. A veces cometemos el error de creer que Dios es más tranquilo, pero esos lineamientos los puso Él. Aunque nosotros sigamos en el Nuevo Testamento y creamos que como ya no tenemos que traer a nuestro chihuahua acá, Dios sigue siendo Dios. Y Él no dejó el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. No dejó el Antiguo Testamento de adorno. El Antiguo Testamento es el complemento para la perfección del Nuevo Testamento. Pasa que ahora el sacrificio somos nosotros mismos, ya no son ni las ovejitas, ni las vacas, ni los ciervos, o ni los pájaros. Ahora,
¿Cómo les dije que era el título? Esperar en Dios. Bueno, ya entendimos la primera parte, esperar, ¿verdad? Que esperar puede ser fe. Vamos con lo segundo, rendirse. ¿Cuál sería el antónimo de rendirse? Alguien que me lo diga. Esforzarse, resistir. Muy bien. Similar a ello puse yo perseverar y ser resiliente. ¿Qué es resiliencia? ¿Algo, maestro? Ser resiliente no solo es resistir, sino ir más allá de resistir. Cuando las cosas no van bien, lo más sencillo es enojarme con Dios, dejar de ir a la iglesia o cambiarme de iglesia, dejar de hablarle a mis hermanos, buscar otras amistades o simplemente esconderme en la esquina de mi cuarto y que nadie me hable ni me vea. Pero eso no es ser resiliente, eso no es resistir, eso es esconderse. Ser resiliente es, aunque me estén pegando una y otra vez, me levanto. Aunque me estén abofeteando una y otra vez, me levanto. Aunque me estén dando patadas, me levanto. Aunque me estén empujando, me levanto. Eso es ser resiliente. ¿Saben qué deportes practican la resiliencia? Los deportes de contacto, las artes marciales. Y esa es la mentalidad que les imprimen desde el inicio, desde el primer momento. Si te golpean, no te vayas a caer, porque vas a perder. Seguís erguido, luchando con la frente en alto, enfocado en tu objetivo. Y luego de la resiliencia, perseverancia. Porque la resiliencia no es resiliencia si no está acompañada de la perseverancia. El que persevera. Si el plan no funciona, cámbialo. Pero no modifiques la meta a la que vas a llegar. Si hay cosas en las que estás fallando y estás pecando, pero seguís haciendo lo mismo 1 y 2 y 3 y 4 veces, cámbialo. Más vale que lo cambies, ¿no? Si no, otro Pedro. Pero no modificamos la meta. La meta es alcanzar la estatura del varón perfecto. Esta meta tiene, como les decía, un sacrificio. No podemos alcanzar la estatura del varón perfecto si vamos a discotecas y fumamos, tomamos, nos drogamos, si somos mujeriegos, si hablamos mal, si no respondemos, si somos mentirosos, si juzgamos, si pensamos mal de los demás. Podría seguir. Y ese es el sacrificio, morir al viejo hombre para ser nueva criatura. Mateo 28, 19 al 20, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id y hacer discípulos. Nosotros no venimos acá a formar parte de un equipo solo para calentar banca. Nos tenemos que preparar, porque va a llegar un momento en el que tenemos que salir al campo y tenemos que sorprender a nuestro entrenador, a nuestro director técnico.
nosotros tenemos que sorprender a Dios. No solo quedarse de brazos cruzados y 1, 2, 3 años sigo en la misma silla escuchando palabra del Señor. ¿Qué va a pasar cuando Dios te diga, ¿y qué has hecho por mí? Nuestro deber como cristianos es ser luz en medio de tinieblas. Hablar de la palabra del Señor a quienes podamos y presentar a Dios en todo momento y a toda hora. Eso es parte de no rendirse. Nosotros no esperamos a Dios de brazos cruzados y vamos a esperar que de esa manera no nos rendimos. No es así. No nos rendimos y somos resilientes y perseverantes. Si nos ponemos la camiseta de Jesús y decimos, voy a seguir para adelante, voy a seguir luchando, me voy a seguir esforzando para que mis acciones hablen por sí solas, porque la palabra sí menciona que hay gente que no va a leer la Biblia, pero que a través de tu vida van a conocerte. Amén. Pero eso es tarea de cada uno. El pastor, la pastora o el siervo más perfecto no pueden ayudarte. La carrera es individual. Cada uno llega a la meta como quiere. O simplemente no llega. Porque también es válido. Pero nosotros obviamente que en el amor de Cristo queremos que todos y que ningún hermano se pierda. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Que ninguno de nosotros se pierda, que todos tengan la oportunidad de conocer a Dios, que todos puedan enamorarse del Señor y que todos puedan cambiar por Dios. Yo no fui cristiano desde pequeño. Y a mí, de hecho, cuando yo tenía 10 años me hicieron el gabash. Para los que saben qué es. Mi mamá y el pastor me obligaban a ir a la iglesia. Y yo les decía, no quiero, no me gusta, no sé ni quién es ese. Y las primeras veces igual en rebeldía, ¿verdad? Me ponía mis audífonos y empezaba a escuchar Daddy Yankee cuando no era cristiano, en medio de la prédica. Y por eso después a mi mamá y a mi papá le daban pena sentarse hasta el frente de la iglesia, porque qué oso que el pastor vea a mi hijo con audífonos. Pero gracias a ese fruto, gracias a esa semilla, hoy por hoy estoy acá. Amén. Porque llegó un momento en el que reconocí a mi Salvador. Amén. Reconocí a mi Libertador. Me enamoré de él. Y hoy no le sirvo por obligación, le sirvo por amor. Porque entiendo que todo lo que tengo y lo que soy le pertenece. Mi mamá está de testigo cuando ha faltado algo acá. Por ejemplo, pasó con la compu, no teníamos compu. Yo le dije, mira, nos vamos a meter a un préstamo con mi tarjeta y vamos a comprar una compu para la iglesia. Son sacrificios. Porque fácilmente podría decir, no, esa es mi compu, no. Pero he entendido que si todo me lo ha dado Dios, también lo merece todo, ¿no? Amén. San Lucas 22, 35, 38 dice: a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Esto lo decía Jesús a sus discípulos.
en la última cena, previo por supuesto a su sacrificio, ellos dijeron, nada. Y les digo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Pero por si no entienden la Reina Valera, porque a veces yo no la entiendo tampoco, vamos a una traducción viviente. Y dice lo siguiente: este momento en el que Jesús está sentado en la Santa Cena junto con sus 12 discípulos y les pregunta acerca de que si la primera vez los mandó con algo y ellos respondieron que no, es porque Jesús, antes de ser sacrificado, en un determinado momento durante los 3 años de su servicio, en la que le enseñó a sus discípulos, los mandó solos en parejas a que predicaran de la palabra de Dios a distintas regiones. Y ellos dijeron, ¿y nos vas a mandar sin nada? Y él les dijo, sí, sin caites, sin mochila, sin dinero, nada. Ustedes vayan y allá donde vayan a predicar, las personas van a darles. Y así se hizo. Entonces Jesús les preguntó, cuando les envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso, ni viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? Y ellos respondieron, no. Respondieron ellos, pero ahora les dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le dijeron los discípulos, contamos con 2 espadas entre nosotros, ¿es suficiente? Jesús siempre habló de forma figurativa, no literal, ¿verdad? Utilizaba parábolas para todo. Porque pienso yo que las parábolas se pueden interpretar de distintas formas, dependiendo de las situaciones en las que nos encontremos. De hecho, la Biblia misma, ustedes pueden leer el versículo y pueden tener hasta 10 o más interpretaciones del mismo versículo, porque Dios habla a través de su palabra para tu momento. O sea, lo que yo puedo leer del mismo versículo que tú, puedo entenderlo de forma distinta a ti, y eso no está mal. Dios nos habla en momentos justos a cada uno de nosotros, por eso es importante leer su palabra, ¿sí? Jesús se enojó con los discípulos porque obviamente no estaba hablando de forma literal y me imagino que fue Pedro otra vez. Y le dijo, tenemos 2 espadas. No estoy hablando de esas espadas. Y un costo en la cabeza. Porque el problema es que ya no iba a estar esa guía palpable y física que los discípulos tenían 24/7 solo para ellos. Obviamente iba a estar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo iba a traer liberación a cada uno de ellos, y también entendimiento y lo que fuese. Pero era necesario que ellos fueran armados, que fueran preparados, porque las cosas no iban a ser iguales que antes. Y les quiero decir que de igual forma hoy en día las cosas siguen siendo igual que antes. Después de Jesús, por supuesto. Siguen muriendo cristianos en el mundo por causa de Dios. Gloria a Dios que estamos en un país libre, que podemos expresar ese amor a Dios libremente también, y que podemos abrir la iglesia y podemos invitar a todos los hermanos. Pero no siempre será así. En Apocalipsis menciona que en los últimos tiempos los corazones se enfriarán y el Espíritu Santo nos abandonará. ¿Qué va a ser de esos tiempos? Sin ningún tipo de guía. Hay que estar preparados. Yo coloqué esto: esperar en Dios y no rendirse, entonces no solo es tener fe, sino ser luz entre tinieblas.
estar preparados y pelear la buena batalla junto a Dios. Pero van a haber sacrificios. Van a haber sacrificios, es inevitable. Ya han habido sacrificios. Estoy seguro. Cada uno ha tenido heridas y cicatrices en sus corazones. Por la pérdida de algo valioso o por la pérdida de alguien valioso. Y son sacrificios. Sacrificios. Mi mamá me enseñó que no podía faltar ningún domingo a la iglesia. Y me acuerdo yo que cuando era joven a veces me invitaban. Domingo precisamente caía el cumpleaños de alguien ajeno a mí, pero era amigo. Y yo le decía a mi mamá, ¿puedo ir? No, es domingo. A la iglesia. Primero Dios, luego todo lo demás. Y luego cuando crecí, pese a que me alejé de Dios, cuando regresé a sus brazos, recordé todas esas enseñanzas. Y no pongo excusas en los domingos, a no ser que de verdad esté muy enfermo. Pero desde entonces no he faltado un solo domingo a la iglesia. Y sí, han habido personas, amigos del colegio o de otras iglesias que me han dicho, ¿tenés algo que hacer el domingo? Vamos, es en la mañana. No puedo, tengo iglesia. A algunos les parece ridículo, pero otros lo respetan. Martes en experiencia, en las noches, los martes precisamente algunos amigos de la iglesia, de otra iglesia, conocidos, tenían partidos los martes. Ustedes saben, bueno, los que me conocen saben que me gusta el fútbol, ¿verdad? Y que si tengo la oportunidad de ir a donde hay chamusca voy. Pero los martes había experiencias en casa y les decía, no puedo mucho, tengo experiencias en casa. O los viernes como se titulaba. Sacrificios. Por amor a nosotros tuvo que morir Jesús. Por la maldad que había en la humanidad. ¿Había otra forma de hacerlo? No. De hecho, Jesús, antes de ser sacrificado, luego de salir de la Santa Cena, se fue al monte, empezó a orar y sudó sangre. Sudar sangre. Y científicamente es comprobado que es posible sudar sangre solo si estás sometido a un nivel de estrés muy fuerte. Y de hecho, tiene secuelas. No solo es sudar sangre, fallan órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente, finish. Y Jesús le dijo, Padre, si es tu voluntad pasar esta copa de mí, hazlo. Luego se levantó y dijo, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Y ese sacrificio nos dio salvación a nosotros. Inmerecido, no lo merecemos. ¿De qué cabeza cabe sacrificar a una persona limpia, sin mancha, perfecta, que no le hizo daño a nadie? Pero fue el sacrificio para lo que hoy en día tú y yo somos.
para lo que hoy en día tú y yo podemos merecer, y para lo que hoy en día tú y yo podemos aspirar. Fue su sacrificio. Si no seguimos las corrientes de este mundo, si no nos acoplamos a lo que nos puede ofrecer fulanito, menganito, si no seguimos las ideologías que no provienen de Dios, entonces vamos a seguir haciendo sacrificios. Y la gente nos podrá ver diferente. Te podrán juzgar, te podrán criticar, te podrán decir lo que sea, pero lo que en realidad debe importarte es lo que Dios diga de ti. No me importa lo que las demás personas digan de mí. Si yo le sirvo al Señor y estoy haciendo lo que glorifica su nombre, enhorabuena, lo voy a seguir haciendo por el resto de mi vida, porque no estoy para satisfacer las necesidades de una persona. Prefiero recibir su voluntad sobre mi vida. Y si esa voluntad me ha quebrado, que sí lo ha hecho, está bien. Media vez siga siendo formado, siga siendo perfeccionado y siga alcanzando la estatura del varón perfecto, lo voy a agradecer. No es falsa humildad, simplemente es humildad. Porque cuando yo decido dejar de hacer mi voluntad y entrego mi voluntad a las manos del Señor, estoy siendo humilde para con el Padre. Y estoy dejando que Él logre, que les aseguro, porque me ha pasado, y porque yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado también, que cuando Dios obra, hace más de lo que nos imaginamos, ¿sí o no? Amén. Mayor va a ser nuestra gloria postrera, y en eso tenemos que creer. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Esperar en Dios no es rendirse. Y mi fe se tiene que mantener intacta. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque camine en el desierto, no temeré mal alguno. Aunque me esté yendo mal, no temeré mal alguno. Y cierro con esto, hablando un poco acerca de mi testimonio de octubre, de lo último que me pasó, noticias del último momento. Me despidieron desde octubre, sigo en busca de trabajo. No es lo mismo que te despidan cuando vives en la casa de tus papás, que de igual forma ellos se encargan de uno, ¿no? A que te despidan cuando hay responsabilidades, cuando estás casado, cuando hay una casa que pagar. Es primera vez que estoy experimentando esto, pero mi fe no desmaya. Y he seguido erguido y sigo viniendo a la iglesia. En ningún momento, y Dios me guarde de juzgarlo a Él, de enojarme con Él. Porque el despido fue negligencia mía. Fue un despido justificado. Bueno, aprendí de mi error, me levanto, me sacudo el polvo y vámonos para adelante. Amén. Y Dios nos ha sostenido. Solo mi esposa está trabajando y seguimos confiando ya. Se nos acabó el último centavo de ahorro, pero estamos confiando en el Señor en que antes de que termine enero voy a tener trabajo otra vez. Amén. Y para colmo, a fin de año se me arruinó el carro. Y el carro se fundió.
Entonces la reparación es de al menos unos 14,000 quetzales por ahí, para que tengan una idea. Eso sí quiero reparar el motor que se fundió, pero varios expertos me han dicho que mejor es comprar un motor nuevo y va a quedar nítido, pero el motor nuevo está en 20,000, 25,000 y yo sin trabajo. El fin del año fue diferente para nosotros, para mi esposa y para mí, porque a comparación de años anteriores en los cuales hemos visitado a mi suegra, hemos tenido la oportunidad de visitar también a mi papá biológico. No se sorprendan, por eso no soy moreno. Pero pasamos el 31 en la casa, solo nosotros dos, con Tito, nuestro chihuahua. Y nos pusimos a ver Netflix, una serie, y sí me puse triste en un momento. Yo dije, madre, nunca había pasado un fin de año así. Y allí la ayuda de la mujer idónea en tu vida. En esos momentos, Andrea era como el hermano de Moisés levantándome los brazos. Diciéndome, no te rindas, esto es pasajero. Seguimos vivos, hay salud, estamos respirando, tenemos un techo en donde vivir y seguimos haciendo la voluntad del Señor sin excusas, porque mis procesos no deben ser jamás una excusa para Dios. Proclama 2026, ¿cuál era? El fruto que permanece. El fruto que permanece. Y este año yo sé que los que van a permanecer van a recibir fruto. Porque para muchos el 2025 fue un año de pruebas, fue un año de pérdidas, fue un año de dificultades. Pero en este 2026 lo que Dios nos profetiza a nosotros como iglesia es que el fruto que permanece tendrá fruto. El árbol que permanece tendrá fruto. Y las bendiciones que no viste caer en el 2025, prepárate, porque este año las canastas se llenan. Amén. Quiero colocarles un segundo video, si pueden verlo por favor, Kike. Señor, te presento a todos los artistas del mundo que puedan tener un encuentro contigo y que puedan utilizar el instrumento de la música como un canal de bendición. Amén. Le agradeciste a Dios. Dijiste, yo sabía, me lo ibas a dar, no sabía que sos muy creyente. Sí. Rezás todas las noches. Bueno, sí, siempre le hablo, le agradezco, le pido sobre todo por el bienestar de mi familia, de mis seres queridos. So I just say keep going, trust in the process and trust in Jesus. ¿Sos creyente? Mucho. Mirá. Mucho. ¿De chico? De chico. ¿Te fue ganando chico? Sí, sí. Empezamos siempre siendo católicos. Ajá. Después como que empezamos a conectar más con la iglesia evangélica, los pastores, sus distintos pastores, que cada uno tiene su forma de decir las cosas, y lo que te puedo decir que me cambió más entre la iglesia católica y la iglesia evangélica fue conectar, no sé, ver pastores que predican en barrios muy necesitados, así, fue como que dije, wow, tiene el doble mérito. O sea, estar tan así y encima queriendo impulsar a esa gente, fue como que ahí flashé. Porque muchos ahora me conocéis por eso. Yo era el youtuber de tatuajes y ahora soy el youtuber cristiano. Hablaré de eso también. Tomar una decisión entre dos variables. ¿Hago esto o hago esto? Voy a empezar a elegir la que Dios quiere, no la que yo quiera. Una locura, chicos. De verdad. Y en esas estoy.
Mi vida ha mejorado muchísimo, estoy mucho más tranquilo, me va todo mucho mejor, he arreglado la relación con mi madre. Fui haciéndome a la idea de que yo ya podía vivir tranquilo en el sentido de que sabía que Dios existía y eso lo cambia todo. Aún no sé qué es Dios, aún no sé por qué quiere ayudarme y aún no sé cómo puede ayudarme, pero ya sé que existe. Y lo que me hace volver es ese vacío existencial. Y decía, si yo sigo haciendo esto, Dios me confirmó y me dijo, si sigues, te voy a dar por mente reprobada. Pero yo conocí a Dios. Correcto. Pero ya no voy a estar. Mi misericordia no va a estar contigo. Wow. Y ahí eso me asustó mucho, me chocó. Porque yo sé que es cuando Dios te da por mente reprobada. Que es que ya tú conociendo la verdad. Yo no quiero caer ahí. Pues, entonces Él me lo dejó saber claro. ¿Sabes por qué? Como dije, aunque se sienta gratificante, aunque se sienta glorioso, no me glorifico todo de eso. La gloria se la doy a Dios, porque no hay humano en esta tierra que pueda con la gloria. Dios es real. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Créelo. Yo sí. Y yo siento que Dios me ha llevado donde Él quiere. Y aquí estamos, y no sé dónde me va a llevar después, pero hasta ahorita me ha ido llevando bien. El tiempo que le puedas dedicar, hazlo. Estás sembrando en tierra fértil. Hazlo. Estás sembrando en tierra fértil, manito. Y te lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Tú sabes de lo que yo te hablo. 33 días que Dios me llevó poco a poco y todos los días lloraba, me hacía el fuerte, pero era algo que yo tenía que vivir porque yo era muy terco. Y Dios es experto arrodillando orgulloso. Understand that God is real. Without God, there is no us. I'm telling you, He has done things in amazing ways, man. I'm telling you, and I'm just blessed. So that being said, you know who did? God did. I put my all into your hands. Learn a soul to keep. I let you in with all that I can. You're not hard to reach, and you bless me with the best gift that I've ever known. You give me purpose every day. You give me purpose in every way. Thinking my journey's come to an end. A mí me toca mucho, porque cuando yo me alejé de Dios dije que ya no iba a volver. Y en ese momento de amargura en mi vida me enojé y le cerré todas las puertas a ese camino. Mejor me vas en Dios. Fue todo lo contrario. Las cosas en mi vida empezaron a decaer. No tenía amor. No había esperanza en mi vida. Todo lo hacía de forma monótona. Tenía amistades que no eran reales tampoco. Y no había gente que me empujara hacia lo bueno, sino hacia lo malo. Y ver a toda esta gente que son conocidos, son famosos, hablando de Dios abiertamente cuando sus carreras fueron construidas no a base de Dios ni el Espíritu Santo. Pero dejando de lado eso, diciendo Dios es lo más importante en mi vida, son cambios reales. Y les puse cambios reales de gente que desde ese momento a día de hoy sigue buscando a Dios. La gente cambia. Amén. Pero cuando quiere cambiar. Y así hay más testimonios de gente conocida. No pretendas dos cosas. No pretendas ser cristiano si no sigues a Cristo. Y no pretendas ser cristiano si no eres discípulo.
solo es recibir a Dios, es mostrar a Dios a los demás. Y así se empieza. En tu comunidad, en tu familia, no importa. Pero con que un alma cambie, con que un alma sea salvada por Dios, hay fiesta en el cielo. No te rindas con tu vida, porque si tan solo tienes fe, mayores cosas que el Hijo del Hombre haremos. Pero sobre todo y lo más importante, no te rindas con las demás, porque todos merecen recibir el mensaje de salvación y así mismo ser salvos.